Saludos y bienvenidos a un nuevo video. Espero que todos se encuentren muy bien en el día de hoy. Les doy la bienvenida a todos los interesados en aprender sobre esta moneda Lincoln. Y hoy vamos a estar hablando específicamente de la moneda del 2002, que puede valer hasta más de $6,000, aunque increíble que le parezca, pero ahorita les voy a dar los datos. Por lo tanto, presten mucha atención y los animo que vean el video completo para que aprendan por qué de estos precios. Espero que consideren suscribirse si todavía no lo han hecho, para que se aprovechen de tanta información educativa sobre estos temas numismáticos que a muchos nos interesa. Así es que active la campanita para que le notifique cada vez que coloco un nuevo video. Y aquí vamos a diferenciar un centavo ordinario del 2002 Lincoln Cent, que vale solo su valor nominal, o sea, un centavo, de esta moneda, que no son monedas raras, se los quiero mencionar. Y también vamos a comparar otros que son del 2002, el Lincoln Cent, que sí se consideran raros y que pudieran valer cientos o incluso miles de dólares. Empecemos hablando de la moneda del 2002 Lincoln Cent, pero sin el acuñamiento de ceca. Esto significa que no tiene la letrecita pequeñita en este caso. De hecho, esta moneda se considera uno de los más comunes y no se considera raro. Y fue producida en la Casa de Filadelfia y ninguno de ellos tiene un acuñamiento de ceca, no lo van a ver en este caso. Este punto que voy a mencionar es bastante importante. Si usted tuviera unas cuantas de estas monedas en circulación que se consideran comunes, pues miren, no tiene un valor adicional por encima de un centavo, a menos que tuviera algún tipo de error significativo o alguna variedad. Y esto lo estoy aplicando para todas las monedas que voy a estar hablando. Si usted no sabe lo que eso significa, por favor déjeme un comentario y yo con mucho gusto le doy la respuesta. Sin embargo, eso no significa que no hay centavos de Lincoln del 2002 que valgan la pena conservar en nuestra colección. Por ejemplo, si tuviera alguna moneda sin circular que nunca ha sido utilizado, vale la pena conservarlo. Entonces, estas monedas sin circular pudieran valer en el mercado numismático aproximadamente de 10 centavos a 30 centavos. Sin embargo, les daré un ejemplo de una moneda Lincoln del 2002 de Filadelfia que es certificada por PCGS, Professional Coin Granting Service, y calificada como grado MS69RD. El RD es Red, el tipo de color, y se vendió en el 2019 por $156. Un buen precio, ¿verdad?, para una moneda como esta. Y hablaré ahora de otra moneda que es la del 2002D, el Lincoln Cent. Este centavo fue producido por las sucursales de la Casa de la Moneda de Denver, como lo indica el acuñamiento de ceca, o sea, la letrecita pequeña de justo debajo de la fecha. Y el centavo de Lincoln del 2002D son extremadamente comunes y ninguno de ellos son centavos raros. Esta moneda en circulación no tiene un valor adicional por encima del valor nominal. Bueno, a menos que tenga un error o una variedad, como mencioné anteriormente. Sin embargo, queremos estar atentos con las monedas sin circular. Nunca han estado en el mercado. Estas son monedas que no muestran signos de desgaste y que pudieran valer en el mercado numismático aproximadamente entre 10 centavos a 30. Quiero hablar de otro ejemplo de una moneda Lincoln del 2002D que fue certificado por PCGS y que fue calificado como MS69 Red RD y que se vendió por $376 en una subasta.
Y es bien claro que la condición de esta moneda fue muy clave para dicho precio, así que tengan eso en mente. Otra moneda que ha sido producida en la Casa de la Moneda es la moneda del 2002 S, que fue en la sucursal de San Francisco. Y estas monedas son producidas especialmente para coleccionistas y no para la circulación, como es el caso de la moneda de Filadelfia y Denver. Y yo sé que muchos de ustedes ya saben esta información, pero recuerden que siempre tenemos principiantes. Por lo tanto, pasen por alto que a veces repito algunas cositas. Estos centavos se llaman monedas de prueba, las que son producidas en San Francisco, y se acuñaron con matrices especialmente preparadas en prensas de alto tonelaje para una mejor calidad. Por lo tanto, en este caso van a haber diferentes tipos de monedas de prueba. Unas tienen las superficies similares a espejos y también en sus diseños, como también pueden encontrar letras esmeriladas y detalles sobresalientes. Por lo general tiene un valor, y estoy hablando de cada una, tiene un valor entre $2, $5 cada uno, dependiendo quién lo está vendiendo. Sin embargo, se ha encontrado una moneda de prueba del 2002 S con un error. Este centavo fue acuñado accidentalmente en Cospel, destinado a una moneda de 10 centavos Roosevelt Dime. Y esta moneda de error única certificada por Professional Coin Granting Service, o sea PCGS, y fue calificado como PR66 de cambio. Se vendió por $6,613. Increíble. De hecho, les dejé el sitio web de esta moneda específica en la cajita de información aquí abajito del video, bueno, para los curiosos. Y bueno, ya hablé sobre las monedas que fueron producidas en la sucursal de Filadelfia, Denver y San Francisco. Pero hablemos por último de algunas monedas que tienen errores del 2002, que ha sido por la Casa de la Moneda. No porque tengan daño por golpes, rasguños, químicos, la atmósfera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de errores que provienen de la Casa de la Moneda. Muchas de estas monedas con errores pudieran valer miles de dólares, obviamente dependiendo del tipo de error y la demanda de parte de los coleccionistas, porque si hay muchas de las monedas y tienen el mismo error, no hay mucha demanda de parte de los coleccionistas porque son fáciles de conseguir. Pero si son poquitas los errores, los coleccionistas están detrás de este tipo de errores. Y son muchas de estas monedas que tienen los diferentes tipos de errores, pero voy a mencionar el que le dicen double die, o sea, una duplicación. Obviamente no queremos confundirnos con las duplicaciones de máquina, que es completamente diferente y muchas veces nos confundimos. De hecho, la razón más común por la que un centavo del 2002 puede contener la duplicación es debido a la duplicación de máquina, que es causada por el desgaste excesivo o el daño de los troqueles durante el uso. Pero también les tengo que decir que sí existen monedas del 2002 con duplicaciones genuinas, que no son de máquina. Aunque se ha encontrado duplicaciones menores con las letras, son bien leves, pero son double die. Lo van a encontrar en la parte donde está el ojo o la corbata de Lincoln o en algunas columnas en la parte reversa y otros detalles del Lincoln Memorial. Y estas generalmente valen entre 20 a 50 dólares. Existe otro tipo de error en la moneda del 2002 y es el descentrado. Este error se debe a que los troqueles no están alineados o que el espacio en blanco no se asienta directamente sobre las prensas durante el golpe o durante el acuñamiento. Pero, por favor, manténganse en alerta porque el valor de este tipo de error dependerá de cuán drástico sea el error o el porcentaje descentrado.
Y les voy a dar ejemplo. Si encontraron una moneda descentrada entre un 1% o un 3% fuera del centro, lo que en realidad no garantiza ningún valor adicional por encima del valor nominal. Sin embargo, si tiene un 5% o un 10% fuera del centro o más, tiende a valer entre $10 y $20, obviamente de acuerdo a las condiciones de la moneda. Pero si tiene aproximadamente un 50%, y les voy a dar un dato que es bien importante, si tiene un 50% fuera del centro, pero se puede leer la fecha completa y el acuñamiento de SECA, pudieran encontrar aproximadamente estas monedas entre 75 a $150. Por último, les voy a mencionar otro tipo de error que tengo un video completo que hablo con más detalles sobre este error que le llaman biais. Este tipo de error biais implica una pequeña grieta vertical entre las letras B y la E, donde dice Liberty, justo a la izquierda de Abraham Lincoln en el centavo. Esta pequeña grieta del dado tomará la forma de una letra mayúscula, como la I. Y estos son muy coleccionables, tanto entre los coleccionistas como entre los entusiastas de ver monedas con errores y variedades. Y los valores están entre $5 a $15, con precios mucho más altos por el centavo bien, con roturas de dados más afiladas que se asemeja más a una I mayúscula. Como dije anteriormente, los errores dependen de cuán drástico sea, el valor va subiendo. Y bueno, yo creo que esta información se puede aplicar en todas las monedas, no necesariamente en el 2002, que han sido producidas en Filadelfia, en Denver, en San Francisco, y los diferentes tipos de errores que pudiéramos encontrar a la hora de hacer nuestra búsqueda de moneda. Obviamente, dependiendo del año. ¿Y qué les pareció este tipo de video? Espero que les haya agradado dicha información y déjenme en un comentario para ver qué les pareció. Se lo agradezco muchísimo. Y por favor, no se olviden darle un like a este video como aprecio a mi trabajo. Asimismo, compartir mi video en sus redes sociales para que llegue a otros hogares. También, si le gusta escribirme, bueno, porque a lo mejor necesita asesoría, saludarme o enviarme alguna donación, aquí siempre les dejo mi dirección. Muchas gracias por su gran apoyo. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye.